16 de agosto de 2026. Esa es la fecha en que Hayden Panettiere dejó de existir. La fecha en que el mundo descubrió que incluso los héroes pueden morir. La fecha en que una profecía médica, escrita en un libro que ella misma publicó, se cumplió con una precisión terrorífica. Pero antes de morir el doctor le reveló estos terribles detalles. No fue un diagnóstico cualquiera. No fue una advertencia amable pronunciada con suavidad para no asustar. Fue una sentencia de muerte, fría, calculada, quirúrgica, pronunciada con la frialdad de quien ya ha visto demasiados cuerpos caer, demasiadas vidas destrozadas, demasiados ojos que se apagan antes de tiempo. A doctor told me that if I didn't stop drinking, I'd be dead within 5 years. Un médico le dijo que si no dejaba de beber, estaría muerta en 5 años. Eso fue en 2022. Ella lo escribió en sus memorias, This is Me, a Reckoning, publicadas en mayo de 2026. 3 meses antes de morir. 3 meses antes de que la profecía se cumpliera con una exactitud que hiela la sangre. ¿Se imaginan escuchar eso? Sentados en una fría consulta médica. El olor a alcohol y antiséptico impregnando el aire. Las paredes blancas, inmaculadas, como un lienzo vacío esperando ser manchado por la verdad. El doctor con la mirada fija en tus ojos, sin titubeos, sin compasión, sin la más mínima pizca de esperanza en su voz, diciéndote, si no paras, en 5 años estás muerta. Hayden Panettiere escuchó esas palabras y las escribió para que el mundo entero las leyera. ¿Por qué? ¿Acaso estaba pidiendo ayuda a gritos, desesperada porque alguien la salvara de sí misma? ¿O acaso en el fondo de su alma, ya sabía que era demasiado tarde, que el tren ya había salido de la estación? Porque cuando un médico te dice que tu cuerpo no puede soportar más abuso, y tú lo escribes en un libro que millones de personas van a leer, algo en tu interior ya ha aceptado la derrota. Algo en ti ya ha comprado el billete de ida hacia el abismo, ¿o no? Pero no fue solo el alcohol, no fue solo la advertencia de ese médico con bata blanca y mirada de acero. Su cuerpo ya estaba gritando antes, gritando con la desesperación de un náufrago que ve cómo el agua sube lentamente, inexorablemente, hasta cubrirle la cabeza. En 2022, el mismo año de la advertencia, Hayden fue hospitalizada con ictericia. Su piel, esa piel que había sido admirada por millones en las pantallas de todo el mundo, se volvió de un tono amarillento que delataba el desastre interno. El blanco de sus ojos, esos ojos que habían mirado a la cámara con la seguridad de quien sabe que es invencible, se tiñó de un color que solo presagia lo peor. Los médicos le dijeron que su hígado estaba a punto de fallar. Su hígado, el órgano que filtra el veneno, el que había estado procesando años de abuso, años de noches interminables, años de botellas vacías y promesas rotas, el que estaba diciendo basta, el que estaba enviando señales de auxilio que ella quizás ya no quería escuchar. I was no longer a 20-year-old who could just bounce right back. Ya no era una veinteañera que podía recuperarse. Su cuerpo se estaba desmoronando, y ella lo sabía en lo más profundo de sus huesos, en cada latido de su corazón cansado, en cada respiración que se volvía más difícil con el paso de los meses. Pero el horror no termina ahí. El horror tiene capas, como una cebolla que al deshojarse revela más y más dolor, más y más tragedia, más y más razones para que una mujer se rinda. 3 años antes de su muerte, el 19 de febrero de 2023, su hermano menor, Jansen Panettiere, fue encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York. Un amigo lo encontró sentado en una silla. Llamó al 911. Comenzó RCP. Presionó el pecho del muchacho una y otra vez, esperando que el corazón volviera a latir, esperando que la vida regresara a ese cuerpo de 28 años. Pero ya era demasiado tarde. El corazón de Jansen había dejado de latir horas antes. Mientras el mundo seguía girando, mientras la gente seguía con sus vidas, mientras Hayden seguía luchando contra sus propios demonios, su hermano se había ido en silencio, sin previo aviso,
sin tiempo para despedirse. Jansen tenía 28 años, una cardiomegalia, un corazón agrandado, complicaciones en la válvula aórtica, una condición que nadie sabía que tenía, una bomba de relojería que explotó mientras dormía, llevándose consigo a un joven que tenía toda la vida por delante. Nadie sabía que lo tenía, ni su familia, ni sus amigos, ni siquiera él mismo. Murió mientras dormía, sin previo aviso, sin tiempo para despedirse. Hayden perdió a su único hermano, perdió a la persona que había crecido a su lado, que había compartido su infancia, sus juegos, sus secretos, sus miedos. Perdió a su cómplice, a su confidente, a la única persona en el mundo que entendía de dónde venía y quién era realmente. Y la tierra se abrió bajo sus pies. There was nothing in my life that feels like losing my other half. Nada en mi vida se siente como perder a mi otra mitad. ¿Cómo se sigue adelante cuando la persona que creciste a tu lado, tu compañero de juegos, tu cómplice, tu hermano, desaparece de la noche a la mañana? ¿Cómo se encuentra la fuerza para levantarse cada mañana cuando la persona que compartió tu sangre, tu historia, tu vida, ya no está? ¿Cómo se mira al espejo sabiendo que la otra mitad de tu alma ya no existe? La respuesta de Hayden fue el mismo alcohol que el médico le había advertido que la mataría, el mismo alcohol que se convirtió en su refugio, su consuelo, su único amigo en las noches más oscuras. Y el dolor físico, porque no fue solo el dolor emocional, no fue solo la pérdida de su hermano, no fue solo la adicción. Hubo algo más, algo que su cuerpo llevaba tiempo anunciando como un presagio. Durante el último año de su vida, Hayden se quejó constantemente de fuertes dolores de espalda. Un dolor persistente, crónico, implacable. Un dolor que la acompañaba a todas partes, como una sombra que se niega a desaparecer. Un dolor que la atormentaba incluso en sus últimos días. Según fuentes cercanas a TMZ, llevaba un año entero quejándose de ese malestar. Un año de noches en vela, de posturas incómodas, de intentos fallidos por encontrar alivio. Un año de su cuerpo gritándole que algo andaba mal, que el final se acercaba, que el reloj seguía avanzando implacablemente. ¿Era ese dolor el presagio de algo peor? ¿Era su cuerpo una vez más, gritándole que el desastre se acercaba? Era el eco de la sentencia del médico, haciéndose realidad en cada fibra de su ser, en cada vértebra, en cada músculo que se tensaba sin encontrar reposo. ¿O era el dolor de una vida que había sido demasiado dura? El dolor de una infancia robada, de una fama que llegó demasiado pronto, de un cuerpo que fue explotado por la industria desde que era una niña. Hayden Panettiere comenzó su carrera a los 11 meses. 11 meses, un bebé. Ya estaba frente a las cámaras, sonriendo para el público, siendo una pequeña estrella, antes de saber siquiera lo que significaba la palabra estrella. Creció bajo los reflectores, bajo la presión de ser perfecta, bajo la mirada de millones que esperaban que siguiera brillando. ¿Y qué pasa cuando una estrella se cansa de brillar? ¿Qué pasa cuando el brillo se convierte en una máscara que ya no puedes quitarte? ¿Qué pasa cuando el mundo te pide que sonrías, pero por dentro solo quieres llorar? Volvamos al 15 de agosto de 2026. Un día antes de su muerte, Hayden y su intermitente novio, Brian Hickerson, abordaron un vuelo desde Los Ángeles con destino al sur. No sabemos exactamente a dónde fueron. Las fuentes solo dicen el sur, quizás a Carolina del Sur, de donde Brian es originario. Quizás a algún lugar donde pensaban encontrar paz, donde el ruido de Hollywood no llegara, donde pudieran ser simplemente dos personas normales por un rato. Lo que sí sabemos es que no la encontraron, la paz no llegó. El mismo Brian Hickerson, que había sido condenado por violencia doméstica contra ella, el mismo que pasó un mes en prisión por golpearla, el mismo que la había lastimado física y emocionalmente, que había convertido su vida en un infierno, que la había hecho sentir menos de lo que era. ¿Por qué volvía con él? ¿Por qué seguía cerca de quien la había lastimado? ¿Por qué regresaba una y otra vez al mismo pozo de dolor? En la zona del ¿qué importa? Lo olvidaba todo. El abuso de Brian, la ausencia de su hija, una carrera que había elegido esconder. El alcohol le permitía olvidar.
El alcohol le daba un respiro, aunque fuera momentáneo. El alcohol era su única compañera en las noches más oscuras, pero el alcohol también la estaba matando, lenta pero inexorablemente, día tras día, botella tras botella, promesa rota tras promesa rota. Su hija Kaya, de 11 años, vivía en Europa con su padre, el exboxeador Władimir Klitschko. Hayden había cedido la custodia en 2018, cuando su adicción y depresión posparto la consumían por completo. Fue la decisión más difícil de su vida, la decisión que la persiguió como una sombra hasta el final. Fue lo más difícil que pude hacer, pero lo mejor para mi hija era asegurarme de que ella estuviera bien, cuidarme a mí misma, y asegurarme de poder ser una buena madre para ella. ¿Se imaginan tener que elegir entre ver crecer a su hija y salvar su propia vida? ¿Se imaginan la agonía de saber que tu hija está creciendo al otro lado del océano, que te está perdiendo los momentos más importantes, que las llamadas de FaceTime son lo único que las conecta? Hayden hizo esa elección, y el dolor la persiguió hasta el final. Cada noche, cada pensamiento, cada momento de soledad, la ausencia de Kaya, era un cuchillo clavado en su pecho. Sabemos que Hayden amaba a su hija con una intensidad que rayaba en la desesperación. Sabemos que la distancia era su mayor tormento, el que la mantenía despierta por las noches, el que la empujaba a buscar consuelo en el alcohol. En sus memorias confesó que el dolor más profundo no era el alcoholismo ni la depresión, sino la ausencia de Kaya. Llamó a su hija aquella noche, habló con ella en sus últimos momentos, le dijo algo importante, le pidió perdón, le prometió que estaría bien, aunque en el fondo supiera que no era cierto. No lo sabemos, no hay registros de esa llamada, pero podemos imaginar que, en sus últimos momentos, el pensamiento de Kaya fue lo único que le dio fuerzas para seguir respirando. Y quizás, cuando el dolor se volvió insoportable, cuando supo que el final se acercaba, lo único que deseó fue volver a abrazarla, sentir su pequeño cuerpo contra el suyo, oler su cabello, decirle cuánto la amaba. Pero el abrazo nunca llegó, la llamada nunca se hizo, o quizás sí. Quizás llamó y no hubo respuesta. Quizás el teléfono sonó en el vacío, llevándose sus últimas palabras al olvido. Hay algo más que debemos considerar, algo que pocos han mencionado, pero que podría ser la clave para entender sus últimos días. Un mes antes de su muerte, en julio de 2026, Hayden canceló una aparición pública en el evento Creep IE Aftermath en Ontario, California. Los organizadores dijeron que fue debido a una emergencia. Su representante más tarde añadió que se trataba de un asunto familiar privado, relacionado con la salud de un pariente anciano. ¿Esa emergencia estaba relacionada con su propia salud? ¿O acaso Hayden sabía que algo malo estaba a punto de suceder? ¿Fue un presagio? ¿Una señal de que su cuerpo ya no podía más? Es posible que su cuerpo ya estuviera dando señales de alarma mucho antes, que los dolores de espalda, la fatiga constante, el malestar general, fueran los primeros síntomas de algo mucho más grave. Algo que el médico le había advertido años atrás. Algo que ella quizás ya había aceptado en lo más profundo de su ser. Porque Hayden Panettiere no era ingenua. Sabía que su cuerpo había sido maltratado por años de adicción. Sabía que el alcohol la estaba matando lentamente. Sabía que cada botella era un paso más hacia el abismo. Y sin embargo, siguió adelante. Siguió luchando. Siguió sonriendo para las cámaras, como había hecho toda su vida, como había aprendido a hacer desde que era una niña. Crecí gran parte de mi niñez en Italia, y siempre tomábamos copas, confesó en una ocasión. El alcohol era parte de su vida, desde antes de que pudiera entender sus consecuencias. Era parte de su cultura, de su familia, de su identidad. ¿Cómo se rompe un ciclo que te ha acompañado desde la infancia? ¿Cómo se abandona el único refugio que conoces, cuando el mundo se vuelve demasiado pesado? Y entonces, el 16 de agosto de 2026, todo terminó. La policía respondió a un incidente aquella mañana. No se ha revelado la naturaleza de ese incidente.
Solo sabemos que Hayden fue encontrada sin vida, que su padre confirmó la noticia a ABC News, y que la familia pidió privacidad en medio de la tormenta mediática. No hubo cámaras, no hubo guión, no hubo una segunda oportunidad, solo el silencio de una habitación, el peso de un cuerpo que ya no respiraba, y la noticia que recorrería el mundo en cuestión de horas, que se convertiría en titular en todos los periódicos, en todos los programas de televisión, en todas las redes sociales. Con profunda tristeza, compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble, y una fuerza de la naturaleza, que brindó un amor y una alegría inmensurables, a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla. Esa fue la declaración oficial. Pero las palabras oficiales, como sabemos, rara vez cuentan toda la historia. Las palabras oficiales son cuidadosamente seleccionadas, pulidas, desinfectadas, para eliminar cualquier rastro de verdad incómoda. ¿Qué pasó exactamente en esas últimas horas? ¿Qué sucedió en esa habitación del sur? ¿Hubo gritos? ¿Hubo silencio? ¿Hubo alguien a su lado cuando se fue? Las autoridades mantienen una investigación abierta. No han revelado la causa oficial de la muerte, pero los rumores, las especulaciones, las fuentes anónimas, ya han comenzado a tejer una narrativa que quizás se acerque a la verdad. La máquina de rumores de Hollywood se puso en marcha apenas se conoció la noticia, y las especulaciones se multiplicaron como un incendio en un campo de hierba seca. Fue su corazón, como el de su hermano, el que finalmente cedió. Fue su hígado, tan dañado por años de abuso, el que dijo basta después de tanto tiempo. Fue el dolor de espalda, ese compañero constante del último año, el síntoma de algo que ningún médico pudo detectar a tiempo. Fue una sobredosis accidental, el resultado de una recaída que ella misma temía, o fue simplemente el cansancio de una lucha que duró demasiado. Las preguntas se acumulan, las respuestas no llegan, porque Hayden Panettiere nos lo contó todo. Nos lo dijo con claridad meridiana, sin filtros, sin maquillaje, sin la máscara de la celebridad. En sus memorias, publicadas apenas 3 meses antes de su muerte, en cada entrevista que concedió, en cada palabra que pronunció durante los últimos meses de su vida, nos fue dejando pistas, como un mapa del tesoro que nunca debió ser encontrado. Nos fue diciendo sin decirlo abiertamente, que su tiempo se estaba acabando, que el final estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Un médico me dijo que si no dejaba de beber, estaría muerta en 5 años. Y luego, en la misma entrevista, añadió algo que ahora suena a despedida, a epitafio, a última voluntad. Siento que tengo mucha más vida por vivir. ¿Fue esa frase un deseo sincero? ¿Fue un grito de esperanza en medio de la desesperación? ¿O fue una ironía trágica, la última broma de una mujer que sabía que su tiempo se estaba agotando, que el reloj seguía avanzando y que no había forma de detenerlo? Hayden Panettiere tenía 36 años. En una semana más, el 21 de agosto, habría cumplido 37. 5 días. Eso era todo lo que le faltaba para llegar a su cumpleaños. 5 días para celebrar otro año de vida. 5 días para hacer planes, para soñar, para mirar hacia adelante. Pero el destino, cruel e implacable, no le concedió ese regalo. El destino le arrebató esos 5 días, esos sueños, esa oportunidad de llegar a los 37. Hay una escena que no puedo quitarme de la cabeza. Una imagen que se repite en mi mente como un eco que no se apaga. Es la noche del sábado 15 de agosto, la noche antes de su muerte. Hayden está en una habitación de hotel, o quizás en la casa de alguien, en algún lugar del sur de Estados Unidos. La noche es oscura, no hay estrellas, o quizás sí, pero ella no puede verlas desde donde está. Brian está cerca pero no lo suficiente. O quizás está demasiado cerca. No lo sabemos. La relación que mantenían era tóxica, destructiva, un ciclo de dolor del que ella no podía escapar. Ella mira por la ventana y piensa en Kaya.
Piensa en su hija, en su sonrisa, en sus ojos que tienen el mismo color que los suyos. Piensa en todas las navidades que se ha perdido, en todos los cumpleaños que no ha celebrado, en todas las noches en las que su hija la ha necesitado y ella no ha estado allí. Piensa en Jansen, en su hermano, en la última vez que lo vio, en el sonido de su risa, en las bromas que compartían, en los secretos que solo ellos dos conocían, en todas las cosas que nunca se dijeron, que ahora nunca podrán decirse. Piensa en el médico, en sus palabras, en esa sentencia que la ha perseguido como una sombra durante 4 años. Siente el dolor en la espalda, ese dolor que la ha acompañado durante 1 año entero, que se ha convertido en su compañero más fiel, en su recordatorio constante de que su cuerpo está fallando. Siente el cansancio en los huesos, un agotamiento profundo que va más allá de lo físico. Siente el peso de años de lucha, de intentos fallidos, de recaídas, de promesas rotas. Sabe que su cuerpo está fallando. Sabe que su corazón, como el de su hermano, podría dejar de latir en cualquier momento. Sabe que el médico tenía razón. Y en ese momento, en la soledad de esa habitación, en el silencio de esa noche, en la oscuridad que la rodea, quizás toma una decisión. Quizás decide que ya no quiere luchar más. Quizás decide que ha sido suficiente. Quizás decide dejar ir el control, dejar de aferrarse a una vida que le ha dado tanto y le ha quitado tanto. Quizás decide que el descanso es mejor que la lucha, que el silencio es mejor que el ruido, que la paz, aunque sea eterna, es mejor que la agonía de cada día. No lo sabremos nunca. La causa oficial de la muerte sigue sin revelarse. La investigación está abierta. La familia pide privacidad. Y nosotros, los que nos quedamos, solo podemos especular, solo podemos imaginar, solo podemos preguntarnos. Pero hay algo que sí sabemos. Algo que ningún informe oficial, ninguna autopsia, ninguna declaración pública podrá borrar. Hayden Panettiere nos advirtió. Nos dijo, en voz alta y clara, que el alcohol la estaba matando. Nos dijo que su cuerpo estaba al límite, que había recibido una sentencia de muerte de labios de un médico, que el reloj seguía avanzando y que no había forma de detenerlo. Y nosotros, como sociedad, como espectadores, como fans que la amaban desde la distancia, no hicimos lo suficiente. La vimos caer una y otra vez, la vimos luchar, la vimos recaer, y miramos hacia otro lado. La juzgamos, la criticamos, la ridiculizamos en las portadas de los tabloides. Nos reímos de sus problemas, mientras ella se ahogaba en silencio. ¿Podríamos haberla salvado? ¿Podríamos haber hecho algo más? ¿Podríamos haber tendido una mano, haber ofrecido una palabra de aliento, haber mostrado un poco de compasión? ¿O acaso ella ya estaba salvada, y simplemente eligió un final diferente, un camino que nadie podía recorrer por ella? El 16 de agosto de 2026, el mundo perdió a una estrella, pero también perdió a una madre que amaba a su hija por encima de todo, aunque la distancia la separara. Perdió a una hija que nunca dejó de buscar la aprobación de su padre. Perdió a una hermana que cargó con el peso de la muerte de su hermano hasta el final. Perdió a una mujer que luchó contra sus demonios durante décadas y que al final quizás encontró la paz que nunca tuvo en vida. Hayden Panettiere descansa ahora junto a su hermano Jansen, 2 almas jóvenes, arrancadas demasiado pronto, que ahora caminan juntas en algún lugar donde el dolor no existe, donde las adicciones no pueden alcanzarlas, donde la fama no es una carga, donde la distancia con los seres queridos ya no es un tormento. Y nosotros, los que quedamos, los que seguimos aquí, los que seguimos luchando nuestras propias batallas, solo podemos recordarla como era, una luz increíble, una fuerza de la naturaleza, la animadora que nos enseñó que incluso los héroes más brillantes pueden apagarse. Una mujer que nos mostró que la fama y el éxito no protegen del dolor, que la belleza no es un escudo contra la oscuridad, que la sonrisa en la alfombra roja puede ocultar un mar de lágrimas, que las adicciones no distinguen entre ricos y pobres, entre famosos y anónimos, que la salud mental es una batalla que muchos libran en silencio, sin que el mundo lo sepa.
Pero la pregunta más aterradora de todas es esta. Si Hayden Panettiere, con todos sus recursos, con toda su fama, con todo el amor del mundo, con todo el dinero que podría haber pagado, los mejores tratamientos, los mejores terapeutas, las mejores clínicas de rehabilitación, no pudo escapar de su destino, no pudo vencer a sus demonios, no pudo cumplir esa promesa que hizo en sus memorias, de tener mucha más vida por vivir. ¿Qué esperanza queda para el resto de nosotros? ¿Qué esperanza queda para aquellos que no tienen acceso a los mejores médicos, a las mejores clínicas, a los mejores tratamientos? ¿Qué esperanza queda para aquellos que luchan en silencio, sin recursos, sin apoyo, sin que nadie sepa que están sufriendo? La respuesta es que la esperanza existe. Existe en cada persona que decide pedir ayuda. Existe en cada amigo que ofrece su hombro. Existe en cada familia que no juzga. Existe en cada profesional que dedica su vida a salvar a otros. Existe en cada historia de superación, en cada recaída superada, en cada día de sobriedad, en cada momento de lucidez. Pero la esperanza no es mágica, no llega sola, hay que buscarla, hay que luchar por ella, hay que pedirla a gritos si es necesario. Porque Hayden Panettiere en sus últimos meses de vida, nos mostró que estaba luchando. Nos mostró que quería vivir. Nos mostró que no se había rendido del todo, aunque el camino fuera increíblemente difícil. Nos mostró que incluso, en la oscuridad más profunda, hay un destello de luz que se niega a apagarse. Y quizás, solo quizás, si hubiera tenido un poco más de tiempo, un poco más de apoyo, un poco más de compasión, las cosas podrían haber sido diferentes. El médico le dijo que el alcohol la mataría en menos de 5 años. 3 meses después de publicarlo en sus memorias, Hayden Panettiere murió. La profecía se cumplió. La sentencia se ejecutó. Y nosotros, los que la leímos, los que la vimos, los que la amamos, no pudimos hacer nada para detenerlo. Pero podemos hacer algo ahora, podemos hablar, podemos compartir, podemos recordar, podemos aprender, podemos tender la mano a quienes están sufriendo. Podemos ser la voz que falta en el silencio, podemos ser la luz que falta en la oscuridad. Porque cada vida importa, cada lucha merece ser vista, cada grito de ayuda merece ser escuchado. Y cada persona que se siente sola, que se siente perdida, que siente que no puede más, merece saber que no está sola. Hayden Panettiere ya no está. Pero su historia, su lucha, su advertencia, su legado, sigue vivo en cada uno de nosotros. Y depende de nosotros que su muerte no sea en vano. Que su historia nos sirva de recordatorio de que la vida es frágil, que la salud mental es importante, que las adicciones son enfermedades, que el amor y la compasión pueden marcar la diferencia. Que no esperemos a que sea demasiado tarde para tender la mano. Que no esperemos a que la sentencia se cumpla para actuar. Que no esperemos a que la profecía se haga realidad para darnos cuenta de que podríamos haber hecho algo. Porque el 16 de agosto de 2026, Hayden Panettiere dejó de existir. Y el mundo perdió una luz que nunca podrá ser reemplazada. Si te ha impactado esta historia, si sientes que estas palabras han tocado algo en tu interior, si quieres honrar la memoria de Hayden y ayudar a que otras personas no sufran el mismo destino, te invito a que compartas este video. Compártelo con alguien que pueda necesitarlo, compártelo con alguien que esté luchando en silencio, compártelo para que el mensaje llegue más lejos. Dale un like si crees que esta historia merece ser contada. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta serie, donde seguiremos explorando las historias más oscuras y reveladoras de las estrellas que el mundo ha perdido demasiado pronto. Y recuerda, si tú o alguien que conoces está luchando contra la adicción o contra problemas de salud mental, no esperes a que sea demasiado tarde, busca ayuda. Hay personas dispuestas a escucharte, a sostenerte, a salvarte. Porque a diferencia de Hayden, tú aún estás a tiempo. Tú aún tienes la oportunidad de escribir un final diferente. No dejes que la sentencia se cumpla, no dejes que la profecía se haga realidad, no dejes que tu historia termine como la de ella. Hayden Panettiere nos advirtió, ahora es nuestro turno de escuchar.